que predomina es la producción endocrina para generar los caracteres sexuales secundarios, y una vez que ese ovario maduró lo suficiente, va a permitir la función reproductora. En la edad adulta, obviamente, mantiene la feminización y lo que les decía, la fertilidad es el rol más importante del ovario, es decir, poder tener ciclos ovulatorios. Después, en la menopausia, cuando se agotaron todos los folículos, todas esas funciones desaparecen porque dejamos de tener una producción endocrina por parte del ovario. Así que ni la función reproductora ni la función endocrina se mantiene durante la menopausia. Y algo sí puede mantener algo la función androgénica, porque alguna pequeña capa de células lactecales pueden quedar activas y que produzcan andrógenos. Bien, entonces cuando pensamos en el ovario tenemos que pensar que hay un montón de células diferentes residentes dentro de ese ovario. Ustedes recuerdan que, a ver, voy a salir un cachito de acá. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Cómo es lo que es el proceso de la foliculogénesis? ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles son los estadios? ¿Y alguien se acuerda de algo? Cuando, no sé, ¿qué lo deben haber visto? En fisiología, supongo. ¿Qué es lo que pasa durante un ciclo ovárico? ¿Qué es lo que sucede? Está la fase folicular, la fase lútea. Sí, estamos de acuerdo, podemos hacer una cosa así. Lo ponemos en un ciclo clásico de 28 días. Podemos decir que la primera mitad sería la fase folicular, los primeros 14 días serían la fase folicular, y después de la ovulación vendría la fase lútea, que serían otros 14 días si hablamos de un ciclo de 28 días, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va pasando? ¿Por qué se produce eso, no? Una fase folicular, una fase lútea, ¿qué es lo que va pasando en ese ovario? El folículo va creciendo para liberar el óvulo. La fase ovulatoria. Exacto, los folículos van desarrollándose, lo que va haciendo es, se van generando, van habiendo mayor cantidad de determinados tipos de células. En cada una de estas fases, folicular o lútea, hay un predominio de cierto tipo de células. ¿Cómo? Y esas células son tan especializadas que tienen baterías enzimáticas para producir ciertas cosas sí y otras cosas no, ¿no es cierto? Y eso se va a explicar después en todos esos ciclos de hormonas que a su vez impactan a nivel central, lo que hacen que las hormonas, las gonadotrofinas también tengan sus ciclos. ¿Y dónde impactan? ¿Cuál es la acción biológica primaria, digamos, de las hormonas ováricas? Salen del ovario y dónde van a impactar, que es el signo clínico que cualquier mujer va a referir si sospecha una alteración en los ciclos. En el endometrio. Exacto, ¿y qué es lo que hacen en el endometrio? Y estimulan la proliferación de las células del endometrio y hacen que el endometrio atraviese por diferentes fases. ¿Y para qué hace eso? Secretora. Se va preparando para la fecundación la implantación. Exacto, es para la implantación. La fecundación se produce a nivel de las trompas, ¿no es cierto? Pero todo ese impacto cíclico de las hormonas, como ustedes dicen, prepara el endometrio para que lo hace proliferar, para que crezca en espesor, lo vasculariza, lo prepara todo para la implantación en caso que haya habido fecundación. Y si no hubo fecundación, ese endometrio descama, es la menstruación, y ahí aparecerá un ciclo siguiente. Entonces todo eso está coordinado y todo eso lo tenemos que tener muy presente al momento
tan sencillo de que venga una mujer con una orden de medir las hormonas ováricas. La instrucción que le tenemos que dar tiene que ser muy clara, en qué momento tiene que venir al laboratorio, bajo qué condiciones. Para poder dar esas instrucciones tenemos que tener muy claro toda esta parte inicial de la clase de hoy, que es más que nada un repaso de la fisiología ovárica. Bien, entonces volvamos aquí. Por eso yo les decía que en un ovario, en simultáneo, coexisten diferentes tipos celulares. Por ejemplo, el ovario está con mucha cantidad de folículos, ¿no es cierto? Los folículos pueden estar en diferentes estadios de desarrollo, y si están en diferentes estadios de desarrollo, van a tener diferente predominio de células. Entonces, el ovario, por un lado, tiene por afuera las células epiteliales, las células estromales, que es todo esto que está en el medio, que digamos que hace justamente el estroma del órgano, y donde van a estar insertos todos los folículos. Folículos que pueden ser de diferentes tamaños, los folículos primordiales, los que todavía no empezaron a desarrollar, los folículos antrales, preantrales, un folículo que ya ovuló, y después de la ovulación vendría la formación del cuerpo lúteo, el cuerpo albicans. Es decir, que a lo largo de ese ciclo va a haber una variante en la cantidad de células que predominan en actividad, ¿no es cierto? Me refiero a actividad biológica y me refiero a actividad endocrina. Es decir, que es un mix celular muy grande y de altísima selectividad esas células. Bien. A ver. Entonces, yo les decía, el ovario produce, uno clásicamente piensa en esto, ¿no es cierto? En lo que está de la izquierda, que son los esteroides. Produce estrógenos, progesterona y algo de andrógenos. Pero lo cierto es que también produce hormonas proteicas, que son muy importantes en todo el proceso de la maduración de los ciclos foliculares y de mantener o no la fertilidad, las hormonas proteicas, y por otro lado tenemos las hormonas lipídicas, que son básicamente las prostaglandinas. ¿Se acuerdan que son las que vienen de la metabolización del ácido araquidónico, que está en posición 2 de los fosfolípidos de membrana, ¿no? Bueno, empiezo con las polipeptídicas porque son las que menos cosas vamos a tener como herramientas en el laboratorio. Acá fíjense que de hormonas proteicas les nombro inhibinas, activinas, folistatina, antimuleriana y relaxina. ¿Las escucharon? ¿Las conocen? ¿Algo que sepan de alguna? Sé que las inhibinas lo que van a inhibir es la liberación de FSH. La única que no escuchamos creo que es la folistatina. ¿Y la antimuleriana? Esa es para, eso se expresa al principio, ¿no? Para hacer el embrión, para que no se sinteticen los túbulos membranos o algo así, no me acuerdo muy bien de los testículos. Está bien, está bien. ¿Ustedes vieron algo de embriología y eso en alguna materia? Nada, embriología, nada. Nada. Bien, está muy bien. Inhibinas y activinas tienen que ver con la regulación central de la secreción de FSH. Inhibina inhibe, activina activa. De ahí el nombre tan simple. Pero también tienen un rol muy importante todas estas hormonas proteicas intrafolicularmente, es decir, durante el ciclo folicular, estas proteínas regulan la proliferación de los diferentes tipos de células. Folistatina también, antimuleriana, como ustedes dicen, en el feto varón es fundamental la antimuleriana para provocar justamente la regresión de los conductos de Müller para que no desarrollen los genitales femeninos. Entonces, por eso, antimuleriana. Pero antimuleriana tiene un rol muy importante en la mujer en diferentes estadios de su vida. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Y la relaxina, en realidad, no la vamos a ver mucho. La relaxina es una hormona que tiene importancia solamente al momento del parto para producir la relajación de los músculos pelvianos, ¿no es cierto? Ahí es la importancia de relaxina. Bien, entonces, inhibinas y activinas. Acá, inhibinas, y les digo que hay dos tipos, A y B. Son proteínas diméricas, que quiere decir que están formadas por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Es decir, que tienen esta estructura así. Es un dímero, una cadena alfa, una cadena beta. La cadena alfa es la misma
cadena alfa que tienen las gonadotrofinas, que tiene la HCG, la TSH, es la misma cadena alfa. Es decir, que la especificidad de la proteína la da la cadena beta. Y esa cadena beta, como les pongo ahí, puede ser de dos tipos, o beta A o beta B. Se llaman así, ¿no es cierto? Cadena beta A o beta B. Entonces, dependiendo de cómo sea la estructura, podemos tener inhibina A o B. Fíjense, acá se los escribí. Una proteína, un dímero, cadena alfa, cadena beta A, es la inhibina A. Un dímero que tiene cadena alfa más beta B es inhibina B. Entonces, tienen aproximadamente ese peso molecular que les pongo allí. Se sintetizan, no son exclusivas de las gónadas, se sintetizan predominantemente tanto en ovario como en testículo, pero también algo en cerebro, a nivel central, en la hipófisis, bueno, y en la placenta durante el embarazo. Las activinas, ¿de dónde vienen las activinas? Las activinas lo que hacen es combinar las cadenas beta de las inhibinas, es decir, que son dímeros, pero solamente dos cadenas beta. Tenemos dos cadenas beta, entonces pueden unir dos cadenas beta A, dos cadenas beta B, o una A y una B, entonces nos quedan, las posibilidades son activina A, que son dos cadenas beta A, activina B, que son dos cadenas beta B, o activina AB, que son A y B. Se los muestro acá. Inhibinas, dijimos, una cadena alfa, la que está acá representada en color verde, digamos, es la misma cadena alfa para ambas. Obtienen una cadena beta A, que es la que pongo en rojo, o una cadena beta B, que es la que pongo en azul. Entonces, inhibina A, inhibina B. La función a nivel central es suprimir la secreción de FSH. Las inhibinas predominan sobre todo en la segunda mitad del ciclo. Por otro lado, las activinas yo les dije que son dímeros, no tienen cadena alfa, lo que hacen es combinar estas dos cadenas, la beta A y la beta B. Entonces, si unen dos cadenas beta A, es la activina A, si unen dos cadenas azules acá, que son las B, la activina B, y si combinan una roja con una azul, es la activina AB. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Qué otra les marqué acá? La folistatina. Esta es una proteína de una sola cadena, que se las puse acá, pero no tiene nada que ver con las cadenas de las activinas o las inhibinas. Solamente acá porque a nivel central la folistatina también suprime la secreción de FSH. Folistatina en realidad tiene una estructura química más parecida a la insulina. Entonces, su rol es fundamentalmente intrafolicular, por eso folistatina, porque tiene que ver con todo el desarrollo y maduración de los folículos. Pero a nivel central inhiben a FSH, pero en forma indirecta, porque lo que hace la folistatina es neutralizar a las activinas. Se une a las activinas, las neutraliza y no deja que en definitiva estimule la secreción de FSH. Bien, ¿y acá qué más aparecía? Bueno, acá la otra hormona importante, que la vamos a nombrar varias veces, es la antimuleriana, como les decía yo. En el caso del feto varón, la función que es inhibir el desarrollo de los conductos de Müller. En el caso de la mujer, fundamentalmente se producen las células de la granulosa y disminuye la sensibilidad de FSH. Ahora lo vamos a ver más adelante, bien, el rol de la antimuleriana. Y la relaxina, como yo les decía, que es muy parecida a la insulina y que su rol es más que nada en el momento del parto favorecer la relajación de los músculos pelvianos. Bien, esto ya lo vimos recién. Con respecto a la antimuleriana es una proteína importante dentro de todo lo que es la función gonadal. Es diferente de la estructura de todas estas, pertenece a la familia de los factores de crecimiento de tipo TGF-beta, ¿no es cierto? Que es una proteína dimérica de 140 kilodaltos. Como yo les decía,
a nivel embrionario, en un feto varón se producen las células de Sertoli para inhibir el desarrollo de los conductos de Müller. En las mujeres se empieza a sintetizar a partir de la semana 36 de gestación, y después del nacimiento, los valores de la antimülleriana van a ir variando en función de la edad de la paciente. Durante la primera infancia son mínimos, muy bajos. Comienza a aumentar a la pubertad. Fíjense que en este gráfico que les pongo acá, se lo estoy graficando a partir de los 15 años y hasta que la mujer por ahí entra en menopausia, digamos 50, 60 años podríamos poner acá. Entonces, aumenta en la pubertad, que es cuando llega a sus valores máximos de expresión. Supongamos que ya la niña estableció sus ciclos, está en la pubertad. La antimülleriana va a ir disminuyendo en la edad adulta y aproximadamente a partir de los 30-35 años los niveles de antimülleriana disminuyen y ya cuando la mujer agotó toda su reserva folicular, es decir, que no tiene más folículos, por lo tanto entró en menopausia, los niveles de antimülleriana se vuelven muy bajos. Es decir, como dice acá, disminuye con la edad y en la menopausia se vuelve indetectable. Hay una variación que no está puesta acá, que es importante y que la vamos a mencionar un poquito más adelante, que es la variación dentro del ciclo menstrual. Es decir, todas las hormonas a nivel sérico tienen una cierta perfil de secreción, pero también tienen variaciones dentro del ciclo, sobre todo las hormonas proteicas, que tienen diferentes perfiles de secreción, sea las inhibinas, las activinas, la misma antimülleriana, pero que si quisiéramos ver esas variaciones, no las podemos ver en sangre periférica, porque no hay sensibilidad para notar esos cambios. Tendríamos que hacer las punciones de líquido folicular, que se hacen en determinados procedimientos, para ver el nivel de las hormonas intrafolicularmente. Pero no es una práctica que se haga de rutina eso. Bien, ahora veamos las hormonas esteroides. Bueno, cuando hablamos de la función ovárica, las hormonas esteroides que más importan, que produce el ovario, es la estrona, el estradiol, que es este que está acá, el principal estrógeno, y la progesterona, que es la otra que aparece acá arriba. Todo esto, que ya este proceso de síntesis que lo vimos cuando vimos la suprarrenal, nada más que en la suprarrenal llegaba hasta este punto, hasta acá, hasta dehidroepiandrostenediona. En cambio, en el ovario sucede todo. Recuerden que las hormonas esteroides provienen del colesterol, el colesterol que sufría la pérdida de la cadena lateral y forma la pregnenolona, que por acción de una reducción se transforma en progesterona. Este doble enlace pasa para acá, entre 4 o 5, y este oxidrilo se reduce y ya tenemos la principal hormona progestágeno que produce el ovario. Fíjense que con una síntesis muy breve de colesterol a pregnenolona, progesterona, ya tenemos la progesterona, que es fundamental sobre todo para el sostenimiento de los embarazos, ¿no? Después, tanto progesterona, pregnenolona, podían pasar a 17-hidroxiprogesterona, 17-hidroxipregnenolona, y de ahí llegamos a la dehidroepiandrostenediona. ¿Cómo? Perdiendo la cadena lateral esta de 2 carbonos. Así que progesterona va a tener 21 átomos de carbono, mientras que los andrógenos o los estrógenos activos, que son los que están acá abajo, son de 19 átomos de carbono. La androstenediona pasa, la dehidroepiandrostenediona pasa a androstenediona, también por pasaje de este doble enlace que pasa de 5 a 6 a 4 a 5, porque este oxidrilo se redujo. Y acá vienen las primeras conversiones importantes para el ovario. Androstenediona por aromatización, ¿qué quiere decir? Que este anillo se vuelve aromático, fíjense. Por aromatización se transforma en estrona. La androstenediona por reducción puede pasar a reducción de ¿dónde? De este carbonilo que hay acá arriba, pasa a testosterona. Y la testosterona también por aromatización de este anillo A pasa a estradiol. O bien la estrona por reducción de este carbonilo que está acá se transforma en estradiol. Entonces, principales productos del ovario van a ser el estradiol, la estrona y la progesterona. Esos son las principales hormonas esteroides
que produce el ovario. ¿Está claro eso? Bien, entonces, ¿cómo es lo que siempre hacemos el repaso, el control de síntesis, cómo es la regulación de la secreción de las hormonas ováricas? Bueno, como les decía al principio, primero tenemos que tener presente la edad de esa paciente. Si estamos en la infancia, no hay función ovárica, es decir, que no vamos a hablar de cómo se regula. En la pubertad comienzan los brotes de secreción de las gonadotrofinas, es decir, empieza a activarse el eje hipotálamo-hipófiso. Acá vuelvan a ver lo que vimos cuando vimos adeno-hipófisis. Entonces empiezan los brotes de secreción, sobre todo nocturnos, de FSH y LH, lo que va haciendo, preparando a ese ovario para que produzca estrógenos y progesterona. En un principio no produce cantidades muy elevadas de manera tal de llegar a producir un impacto sobre el endometrio y generar la menstruación, pero sí es suficiente la cantidad de hormonas esteroides que se van a producir. ¿Para qué? Para generar los caracteres sexuales secundarios, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la escala de Tanner, ¿no es cierto? Es decir, el desarrollo de las mamas, la distribución del vello, todo eso, inclusive empieza a distribuirse la grasa y la musculatura con disposición femenina en este caso. Todo eso tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios. ¿Hasta qué? Hasta que el ovario desarrolló lo suficiente para tener su menarca, que su menarca es la primera menstruación. Y a partir de ahí vamos a tener los ciclos ováricos, que se van a mantener mientras tengamos folículos. Cuando no hay más folículos, desaparecen los ciclos ováricos y entramos en la menopausia. Y dentro del ciclo ovárico vamos a tener que tener en cuenta todas las variaciones que se producen dentro de ese ciclo, que es muy importante también eso recordarlo. Entonces, cuando pensamos en una evaluación de la función gonadal, tenemos que pensar en la edad de la paciente y dentro de la edad adulta, madura, cuando ya tiene sus ciclos, en qué momento del ciclo se va a encontrar. Es decir, primero si es infancia, pubertad, ciclo ovárico o menopáusico, y si caemos dentro de los ciclos ováricos, vamos a tener muy en claro cómo es la variación de las hormonas durante el ciclo. Porque es muy distinto el nivel, por decir una cosa, de estrógenos si estamos en fase folicular temprana que si estamos a mitad de la ovulación o si estamos en presencia del cuerpo lúteo, por decir una cosa. Entonces vamos a repasar todo eso para tener en claro cómo funciona. Acá les hago un simple esquema de cómo sería la línea temporal en la vida de una mujer. Supongamos que la expectativa de vida esté en 85 años. Y acá les grafico las gonadotrofinas, perdón, GnRH, es decir, el factor hipotalámico, las gonadotrofinas y los niveles de estrógeno y progesterona. Entonces, en la infancia está todo muy bajo, ¿no es cierto? A medida que la niña se va acercando a la pubertad, van a empezar a aumentar la GnRH, las gonadotrofinas, y que va a empezar a desarrollar el ovario. Supongamos que no se tuvo una pubertad a los 15 años. Mientras tenemos folículos, estamos en la etapa de la vida que la mujer cicla, en la etapa reproductora, donde vamos a tener variaciones en los niveles de GnRH, de gonadotrofina y de las hormonas ováricas de acuerdo al momento del ciclo. Supongamos que en promedio esa mujer entra en menopausia a partir de los 50 años y a los 50 años se quedó sin folículos en sus ovarios, entonces deja de haber ciclos ováricos, viene la menopausia, por lo tanto no va a haber producción ovárica de estrógeno y progesterona, por esto acá esto se transforma en una línea, y se disparan las gonadotrofinas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener feedback negativo de las hormonas ováricas, entonces aumentan las gonadotrofinas. Esto, aumento de gonadotrofinas acompañado de estrógenos muy bajos, es el indicador que la paciente entró en menopausia. ¿Por qué es importante esto? Porque la menopausia no es de un día para el otro. Tenemos los periodos que se llaman de perimenopausia, donde los ciclos se empiezan a espaciar hasta que llega la última menstruación y no hay más ciclos ováricos.
Pero como eso es muy variable y a veces pasan, no sé, unos meses sin ciclos y vuelve a aparecer algún ciclo porque hay algún folículo que logró desarrollar, entonces la menopausia es un periodo que lleva cierto tiempo y la valoración endocrina de las hormonas es muy importante para poder ubicar a esa mujer en qué situación clínica se encuentra. Otra cosa que les quiero marcar acá, que si ustedes se fijan, el tiempo que las mujeres estamos en presencia de estrógenos y progesteronas con respecto a toda su vida. En una vida de 85 años, los primeros 15 años, supongamos, podrían ser 12, porque depende de cuándo sea la pubertad, no hay prácticamente estrógenos. En la menopausia, imaginemos a partir de los 50 años en adelante, no tenemos más esteroides ováricos. Acá podemos hablar de 15 años, acá estamos hablando de 35 años. Más 15 estamos hablando de 50 años. Quiere decir que la mujer está mucho más tiempo sin estrógenos que lo que tiene estrógenos circulantes mientras predomina sus ciclos ováricos, que pueden ser unos 35, 40 años, dependerá de cuándo inició la pubertad y cuándo entró en menopausia. ¿Se entiende eso? Es decir, es poco el nivel, o sea, la cantidad, sobre todo cuanto más, más larga es la expectativa de vida, ¿no es cierto? Una cosa es la vida biológica y otra cosa es la vida biológica de los ovarios. Eso es muy importante. Si bien la expectativa de vida ha aumentado, afortunadamente, la vida biológica de los ovarios no. Es decir, el agotamiento folicular se sigue produciendo a partir de los 35 años. Realmente las mujeres agotan mucho sus folículos y ya a partir de los 42 años ya es fisiológico que pueda entrar en menopausia. Entre los 42 y los 60 años es una menopausia fisiológica. En cualquier momento de eso, el ovario va a dejar de tener actividad. Si esa pérdida de actividad ovárica es antes de los 42 años, se habla de una menopausia temprana. Pero como eso es tan variante, es importante tener presente esto que yo les grafico acá. Cómo varían las hormonas, porque va a ser fundamental para, muchas veces a las mujeres hay que, una vez que están en la perimenopausia o en la menopausia, ciertos tratamientos farmacológicos para protegerla de ciertas funciones que se pueden ir afectando, ciertas patologías que aparecen en la menopausia, como el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, etc. Entonces, es muy frecuente la solicitud de medición de las hormonas para poder ubicar a esa paciente. ¿Y alguien me quiere preguntar algo? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Acá. Bueno, ¿cómo es la regulación de la función ovárica? Acá ya nos estamos refiriendo específicamente a cuando estamos en periodos en que hay ciclos ováricos, ¿no es cierto? Esta regulación se mantiene mientras, después de la menarca y hasta la menopausia. Esto sucede de esta manera. Como ya lo hemos visto, el hipotálamo liberaba el gen RH que llega a la adenohipófisis para liberar FSH y LH para que a nivel del ovario vayan a estimular específicamente determinadas estirpes celulares. Y a ver si se acuerdan, salgo de acá. ¿Cómo era esta regulación que algo lo charlamos cuando vimos adenohipófisis? ¿Cómo es el feedback positivo, negativo? ¿Qué hace FSH? ¿Qué hace LH? La FSH estimula las células de la granulosa Sí. y la LH las células de la teca. Bien, ¿están de acuerdo con eso? Bien, y entonces las células de granulosa, ahora la vamos a ver, fundamentalmente producen estrógeno. Entonces el estrógeno, ¿qué va a generar? Un feedback ¿qué? Y las células tecales producen progesterona. Feedback negativo, como todos los ejes, hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, para cortar la síntesis y secreción de esas hormonas, ¿no es cierto? Ahora, en el eje gonadal, ¿es siempre feedback positivo así y negativo para arriba? ¿O hay alguna excepción? Hay una excepción con los estrógenos. Ajá, sí. ¿En qué momento?
si no me equivoco, es justo antes de la ovulación. Exactamente. El eje gonadal tiene una excepción, gonadal ovárico, ¿no? Que en un momento hay un feedback positivo hacia arriba, porque siempre estamos hablando de feedback negativo hacia abajo y, positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. En un momento hay un feedback positivo hacia arriba, que es justamente como decía ella, antes de la ovulación. Es la única excepción que hay de ese tipo. Pero que es importante también recordarlo. Y volvamos a eso acá. Entonces, decíamos, lo que está todo marcado en azul es feedback positivo, FSH y LH. FSH específicamente va a ir a impactar sobre el folículo que está, fíjense, todo esto es el proceso, un esquema, ¿no? De cómo los folículos van desarrollando hasta que se produce la ovulación y después tenemos el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo y cuerpo albicans. Entonces, la FSH va a predominar durante toda la primera mitad del ciclo, para impactar sobre las células de la granulosa de los folículos o del folículo que está desarrollando. Y esas células de la granulosa, ahora lo vamos a ver, específicamente tiene las enzimas para producir estrógenos. Entonces, de estas células salen los estrógenos que acá, en esta flecha que ven acá, para inhibir la secreción a nivel central de FSH. Por otro lado, la LH va a actuar un poco más adelante sobre las células de la teca. Y las células de la teca tienen la maquinaria enzimática para producir progesterona. Entonces, la progesterona se produce mayoritariamente durante el periodo en que persiste el cuerpo lúteo, que es este que aparece acá, este un poco así más grande, más voluminoso. Esto es cuerpo lúteo, que básicamente lo que tienen es un predominio de células tecales. ¿Qué hace? El cuerpo lúteo produce progesterona y por esta vía vamos a tener el feedback negativo a nivel central por acción de la progesterona. Bien, eso es todo lo clásico, ¿no es cierto? GnRH, adenohipófisis, FSH que produce estrógenos, LH que va a producir progesterona. La excepción es lo que yo les marqué acá en rojo sobre esta producción de estrógenos. Fíjense que está saliendo cuando ya ese folículo está bastante grande. El desarrollo del folículo lo que hace es que el folículo, uno de los cambios, va aumentando de tamaño, ¿no es cierto? Los folículos primordiales son muy pequeñitos y el folículo que va desarrollando va creciendo en volumen, porque lo que le va aumentando son las capas de célula la granulosa. Aumenta su diámetro. Como las células de la granulosa producen estrógenos, cuando el folículo desarrolló bastante, los niveles de estrógenos son altos y ese es el momento en que hay un feedback positivo de los estrógenos, que es lo que les marco acá con esta flecha roja. ¿Sobre qué? Sobre la secreción hipoficiaria de LH. El feedback positivo es de los estrógenos sobre LH. Para que LH produzca su descarga, que es justo 12 horas antes de la ovulación. Si no está esa descarga de LH, probablemente no haya ovulación y no sea un ciclo exitoso. Entonces, necesitamos ese feedback positivo de los estrógenos que se produce unas 36 horas antes de la ovulación. Sí, tomo como referencia siempre un ciclo de 28 días, ¿no? El pico de estrógenos que va a estimular a la LH es este que se produce, entre el día 12 y 14, por ejemplo, en un ciclo que sea de 28 días y que ovule a día 14, ahora lo vamos a analizar más en detalle. Pero los estrógenos vienen bajos y van aumentando, 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 y este aumento sostenido que se mantiene más o menos unas 36 horas, después los estrógenos van a bajar, ese aumento sostenido de los estrógenos es lo que genera ese feedback positivo a nivel central para que se libere LH. Es fundamental
Acá podemos tener niveles de estradiol circulante entre 200 y 300 picogramos mililitros, cuando acá tenemos menos de 50, por ejemplo. Es decir, que niveles bajos de estradiol no van a estimular la secreción de LH, pero niveles elevados de estradiol durante, por lo menos que se sostengan 36 horas, sí producen ese feedback positivo. ¿Se entiende eso? Bueno, Sí. entonces, a ver, ¿qué no quiere pasar? Esto es lo que pasa en un... me fui. En un folículo que está en desarrollo. Tenemos los folículos, como yo les decía, van aumentando de tamaño. Fíjense cómo acá les marca el tamaño en micras, ¿no? Tenemos folículos primordiales muy chiquititos. En cada ciclo empiezan a desarrollar 1000 folículos, pero solamente 20 van a pasar de un estadio primordial a un folículo primario y solamente 1 o 2 va a ser el que va a completar el ciclo y se va a producir la ovulación. Entonces, los folículos van a ir aumentando de tamaño, van a pasar de folículo primordial a folículo primario, folículo secundario, folículos, acá estarían los preantrales y antrales, y hasta que llega el folículo antral, el que ya tiene el máximo desarrollo, es el que va a dominar y que va a producir la ovulación. Ese folículo ya antral totalmente desarrollado es el que se llama folículo de Graf, que es el que se va a ovular. Entonces, ¿alcanzan a ver el cambio acá grande que sucede en esto? ¿Qué es lo que están viendo en estas imágenes acá? Está creciendo a expensas de qué estos folículos. ¿Por qué aumentan el tamaño? Porque aumentan las células de la granulosa. Exactamente. Estas capas que vienen acá, fíjense que en un folículo primordial o primario, las capas de célula granulosa casi ni se distingue acá. Fíjense cómo van aumentando, se van haciendo capas concéntricas de células de la granulosa que rodean al hueco donde va a estar el óvulo desarrollándose, y aumentan mucho las células de la granulosa, lo que hace que el folículo vaya creciendo en tamaño. Una vez que maduró lo suficiente y el óvulo desarrolló lo suficiente, se va a producir la ovulación. Y después viene el periodo de atresia, es decir, cuando el folículo pasó a cuerpo amarillo, cuerpo albicans, y ahí desaparece. O atresia, ¿qué es? La gran mayoría de los folículos van a atresia, pues yo les digo que empiezan a desarrollar muchísimos folículos por periodo, pero se corta su desarrollo, casi le diría entre el primordial y el primario. Todos esos folículos se van a ir a atresia. Es decir, folículos que no llegan a completar su ciclo. Si en un ciclo gastamos 1000, yo diría que 980 se nos vuelven atrésicos. Y muy poquititos van a ser los que van a seguir todo el ciclo hasta producir la ovulación. En los procesos de fertilización asistida, ¿qué es lo que se hace? Se trata de promover todo esto, ¿no es cierto? Con hormonas que favorezcan el desarrollo para lograr que por lo menos, no sé, 3, 4, 5 folículos logren llegar a la maduración total y puedan producir óvulos, que es lo que se va a aspirar en un proceso de fertilización asistida, ¿no es cierto?, para producir la fertilización in vitro. Lo que promovemos es esto, que no solo uno, sino varios folículos logren desarrollar, bajo una estimulación hormonal intensa. Bien, acá es importante el rol de la antimülleriana. Fíjense, en este esquema acá les estamos mostrando el desarrollo del folículo, ¿no? Básicamente cómo aumenta en tamaño. Fíjense, primordial, preantral, antral de 2 a 7 milímetros, ya estamos de 8 a 12 milímetros, y ya cuando supera los 20 milímetros prácticamente ya está listo, maduro como folículo de Graf para producir la ovulación. Mientras el folículo está desarrollando, hay un aumento de producción de la secreción de la hormona antimülleriana por parte de las células de la granulosa. Fíjense que acá lo marca el esquema. Los niveles de antimülleriana están altos durante toda esta primera etapa, diríamos la fase folicular temprana y media. ¿Por qué? Porque la función de la antimülleriana en este estadio es
disminuir la sensibilidad a FSH. ¿Y qué piensan ustedes que pasa si yo disminuyo la sensibilidad a FSH en los folículos que están desarrollando? Si le bajo la capacidad de responder a FSH, ¿qué pasaría? Van desarrollando menos hasta que selecciona el que tiene la mayor capacidad de desarrollo, entonces se selecciona uno. Exactamente. Lo que hace la antimülleriana es evitar una pérdida masiva de folículos. Le disminuye la sensibilidad antimülleriana hasta que, perdón, a FSH, hasta que en un momento determinado, cuando el folículo ya desarrolló y tiene un tamaño por lo menos superior a 7 milímetros, los niveles de antimülleriana bajan notablemente, aumenta la sensibilidad a FSH y se completa el ciclo de maduración folicular. Y ahí viene la famosa dominancia y selección folicular. Es decir, a partir de ahí ya el folículo que va a ser el que domina y el que va a desarrollar. Por eso lo que les pongo acá arriba, dentro del ciclo ovárico, la máxima producción de antimülleriana es cuando tenemos folículos preantrales y antrales, que son los que miden menos de 7 milímetros. Después ya hay un switch a que baja los niveles de antimülleriana y predomina la sensibilidad a FSH. Estos cambios que pasan intraovárico, es lo que yo les digo, a nivel circulante no los detectamos, no podemos ver estas variaciones en antimülleriana, porque cuando ya llega a circulación periférica, queda muy diluido por el efecto justamente de la dilución, y no podemos detectar estos cambios. Pero sí los detectaríamos si hiciéramos una punción y una extracción de líquido folicular. A lo largo de todos estos días podríamos ir viendo cómo varían los niveles de antimülleriana. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es lo que hace la antimülleriana. Reduce la sensibilidad a FSH, ¿para qué? Para evitar un reclutamiento exagerado de folículos y proteger a ese ovario y evitar un agotamiento temprano, es decir, evitar que esa mujer entre en menopausia muy tempranamente. Es un protector de la función ovárica. Y a su vez, sí. Capaz que anoté mal, usted había dicho que evitaba la pérdida masiva de folículos sería para que no maduren demasiada cantidad y la mujer no pierda los folículos tan pronto, digamos. Exactamente, es para eso, para que no maduren muchos folículos. Esa es la función. El punto exacto, ¿cuál es la señal que genera la dominancia y selección de uno o dos? Todavía es una incógnita. Eso, la naturaleza todavía no se ha podido descifrar cuál es, de todos esos que habían empezado a desarrollar, que yo les dije que de los 1000 desarrollan solo 20, pero solamente de esos 20, uno o dos va a ser exitoso y va a llegar a folículo de Graf. ¿Qué es lo que hace que se seleccione este o aquel? Todavía es una incógnita. Y otra función importante que tiene la antimülleriana es inhibir a la aromatasa, que era esa enzima que yo les decía y que lo puedo tener, la habíamos visto más acá atrás. Acá. La aromatasa era la enzima que aromatiza los andrógenos y convierte andrógenos en estrógenos. La aromatasa es la que cataliza la reacción de androstenediona a estrona o de testosterona a estradiol. Al inhibir esta enzima, está provocando acúmulo de andrógenos y por ende disminución de estrógenos. Eso es otra de las acciones de la antimülleriana. Por eso que en la primera mitad de ciclo el estrógeno viene lento y cuando ya pasamos a la dominancia viene ese pico de estrógeno enorme porque las granulosas se empezaron a multiplicar mucho y no tenemos inhibida la aromatasa y podemos sintetizar estrógenos. Entonces, como les pongo acá,
mientras estamos en el estadio temprano, donde tenemos predominancia de antimülleriana, va a haber poco crecimiento y poco desarrollo folicular. Cuando antimülleriana cayó, se dispara todo el desarrollo. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Fíjense en este esquema que está acá, es un poco todo eso que les vengo diciendo representado desde el punto de vista de la síntesis química. Fíjense, esta célula de arriba, la que es así cuadrada, sería una célula tecal, y la que está acá abajo sería una célula de la granulosa. Si lo ven en este esquemita acá arriba, las células amarillas son las células de la granulosa. Las células tecales están acá en este color medio verduzco. Y después, bueno, tenemos las células de revestimiento. Entonces, el folículo va creciendo a expensas de las capas amarillas, que es las células de la granulosa. Y fíjense qué enzimas tienen las células de la granulosa. Justamente tiene la aromatasa, que permite convertir los andrógenos que vienen de las células tecales en estrona y en estradiol. Tiene aromatasa y tiene la que ustedes leen acá, que es la 17 beta reductasa. ¿Se acuerdan que yo les decía que por reducción del oxidrilo pasamos de estrona a estradiol? Entonces, las células granulosas fundamentalmente tienen la batería de enzimas para sintetizar estrógenos. Mientras que las células de la teca, fíjense que son capaces de producir predominantemente progesterona. Captan el colesterol, lo transforman en pregnenolona, progesterona, o 17-hidroxiprogesterona, o 17-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrostenediona, y llegamos hasta androstenediona. En todo ese formulario que habíamos visto antes, en las células de la teca, lo más importante es que va a producir la progesterona y va a producir la androstenediona, que es necesaria como precursor para que pase a la célula de la granulosa y sintetice los estrógenos. Todo esto sucede bajo estímulo de FSH, en el caso de la granulosa, o bajo estímulo de LH, en el caso de las células tecales. Y aquí también aparecen, por ejemplo, las hormonas proteicas, inhibinas, que regulan la proliferación de este tipo celular. El IGF, ¿se acuerdan que el factor símil insulina también hay producción por parte de las células de la granulosa y tiene mucho que ver con el equilibrio de supervivencia y proliferación de las células del folículo? También la insulina, que actúa como un factor de crecimiento, regula mucho la maduración de las células foliculares. Eso vamos a hablar un poquito cuando hablemos del síndrome ovario poliquístico, en la clase que viene. Bien, ¿quedó claro entonces qué es lo que pasa? Esta es la famosa teoría de dos gonadotrofinas, dos células. FSH, que impacta sobre la granulosa, LH, que impacta sobre la teca. Lo mismo va a pasar cuando veamos función gonadal, y vamos a tener que LH va a impactar sobre Leydig y que FSH va a impactar sobre células de Sertoli. Es decir, las gónadas tienen los compartimentos bien separados para que cada gonadotrofina estimule selectivamente un tipo celular y no el otro. ¿Se entiende eso? ¿Y por qué se da que LH impacta sobre la teca y FSH sobre la granulosa? Porque tienen el receptor para eso. Exactamente, porque en la célula de teca tenemos receptor para LH y en la célula de la granulosa tenemos el receptor para FSH. Bueno, entonces ahora integremos todo esto con la función endometrial, porque en definitiva lo que va a marcar que un ciclo está conservado o no es lo que pase a nivel del endometrio, ¿no es cierto? Y las posibles alteraciones menstruales. Entonces, acá, en este esquema clásico que lo tienen que ver en todos los libros de fisiología, de endocrino,
esquematiza qué es lo que va pasando. En curvas para las gonadotrofinas y las hormonas esteroides del ovario, acá en un esquema de qué es lo que va pasando con los folículos, cómo van desarrollando y qué es lo que va pasando en el endometrio. Fíjense, acá tenemos de nuevo los folículos, desde el folículo primordial, chiquitito, hasta que empiezan a desarrollar. Acá en este caso las células de la granulosa están representadas por verde, cómo van creciendo las células de la granulosa. Después de la ovulación forman el cuerpo lúteo y si no hay fecundación, el cuerpo albicans y termina el ciclo. Bien, entonces, ¿cómo varían las hormonas? El estradiol, fundamentalmente, a principio de ciclo, cuando cayó y empieza el ciclo, cuando empieza la menstruación, bajaron todas las hormonas, no hay feedback negativo a nivel central, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber aumento de la producción de FSH y LH. Entonces, aumenta FSH, en el ovario empieza a aumentar los estrógenos. ¿Por qué? Porque justamente en el ovario empiezan a madurar los folículos y empiezan a madurar a expensas de las células de la granulosa. Entonces, más células de la granulosa, más producción de estrógenos. El impacto sobre el endometrio, ¿cuál es? Algo lo conversamos antes. El estrógeno es netamente proliferativo, que es lo que hace que las células endometriales se dividan y aumenten la cantidad de células endometriales. Y entonces, el endometrio empieza a aumentar su espesor. ¿Ven? Como va aumentando el grosor del endometrio cuando hay predominio de estrógenos, que es lo que pasa durante la primera fase folicular. Fíjense que hasta ahora no nombramos a la progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona en la primera mitad del ciclo prácticamente está indetectable, está muy baja. ¿La progesterona de dónde provenía? De las células de la teca. De las células de la teca, que cobran relevancia cuando, después de la ovulación, cuando las células de la granulosa empiezan a involucionar y tenemos predominio de células de la teca acá representadas como amarillo. Entonces, la progesterona va a aumentar ¿cuándo? Cuando tengamos predominancia de células tecales. Obviamente, entonces, cuando tenemos el cuerpo amarillo. Y es esta curva acá, ¿sí? Media campanada, que es cuando predomina la progesterona. ¿Cuál es el impacto de la progesterona sobre el endometrio? Esto que aparece acá, todo esto así, es la vascularización, es decir, aumenta muchísimo la vascularización del endometrio. Aumenta la presencia de glándulas secretorias, se vasculariza, hay un aumento muy grande de la angiogénesis dentro del endometrio. ¿Para qué? Justamente para prepararlo suficientemente para la implantación. Primero necesitabas muchas capas de células endometriales, que crezca eso, que eso era responsabilidad de los estrógenos, y después viene la progesterona que lo vasculariza. Entonces, un endometrio que creció y con vascularización suficiente, es un endometrio completo para sostener un embarazo en caso de que haya habido fecundación. Si no hay fecundación, bajan los niveles de progesterona, y porque ya el cuerpo albicans no produce nada, no produce ni progesterona ni estrógeno, la caída de las hormonas esteroides desreprime el eje y vamos a empezar otra vez con síntesis de gonadotrofinas. Y acá comienza la menstruación, la descamación de todo este endometrio que creció, pero que si no se utiliza, se descama. ¿Se entiende esto? Y en definitiva, hecho solamente en curvas, acá arriba tienen el perfil de secreción de las gonadotrofinas y acá de las hormonas esteroides ováricas. Para un ciclo que clásicamente lo tomamos como de 28 días, entonces, esta primera mitad, estos primeros 14 es lo que se llama la fase folicular, los otros 14 es la fase luteínica. Entonces, a principio del ciclo tenemos aumento de FSH, que después va a ir provocando aumento de los estrógenos y va desarrollando ese folículo. Los estrógenos van a ir produciendo feedback negativo a nivel central, por eso FSH va a bajar.
los niveles de FSH bajan por el feedback negativo de los estrógenos. Acá puede haber un segundo pico de FSH, lo ven acá, que aparece acá. Eso es por la acción de las activinas, que esta imagen habría que complejizarla con los perfiles de secreción de las hormonas proteicas. Acá tenemos un predominio de activinas, que se acuerdan que la función central era estimular justamente la secreción de FSH. Después, este aumento sostenido de estrógenos hace que aumente la producción de LH. La producción de LH es muy abrupta. En niveles, fíjense que los niveles son mucho más altos que los de FSH, pero solamente la LH está aumentada de 12 a 24 horas. Después baja. Pero ese aumento fue suficiente para estimular a las células tecales, ¿para qué? Para que produzcan progesterona, que es esta que está acá en azul. Las progesteronas durante la primera mitad del ciclo está indetectable y después aumenta mientras perdura la actividad del cuerpo lúteo. Tenemos esta forma así acampanada de producción de progesterona y que si no hay fecundación, cae todo y empieza el ciclo siguiente. Salgo un poquitito de acá. ¿Se entiende todo esto? Esto es el ABC y es muy importante que ustedes recuerden siempre cómo se produce todo esto, porque si ustedes tienen que hacer una evaluación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, tienen que tener muy en claro cómo son las variaciones de las hormonas para poder validar lo que ustedes están determinando y por otro lado para poderlo interpretar. ¿Se entiende? Entonces eso tiene que ser muy claro y estar presente siempre. Todo esto es durante el ciclo ovárico. Si no hay ciclo ovárico, obviamente toda esta regulación desaparece. Los que saben de los ciclos ováricos, ¿son siempre de 28 días? ¿Qué puede suceder? No, pueden ser más largos o más cortos. Exactamente. Lo fisiológico podría ser 28 días, pero entre De acuerdo a 21 y... perdón. ¿Cómo? Que digo que de acuerdo a la duración del ciclo, se va a tener que tener, o sea, se va a tomar la muestra en distintos días. Por ejemplo, la muestra de orina para hacer la evaluación de las hormonas. Va a depender de cuánto dura el ciclo. Y esa muestra viene muy bien. ¿Para qué sirve? Es para la evaluación de las hormonas. Va de ¿Para cuándo? el ciclo, de si la mujer ovuló o no. Pero ¿y cómo se llama el estudio ese que pueden estudiar? El eurocitograma. Exactamente, el eurocitograma es muy bueno, es un test muy simple que se ha dejado bastante de usar porque en realidad fue ganando terreno el colpocitograma que hace el ginecólogo cuando ustedes van una vez al año a hacerse el control anual, él les toma la muestra y hace la colpocitología. El colpocitograma es ver cómo es la descamación a nivel de cuello de útero, pero justamente las hormonas hacen lo mismo sobre el trígono vesical. Entonces, con lo que se descama por orina, es muy bueno para poder hacer un seguimiento del ciclo folicular, porque entonces ustedes hacen la interpretación. Si tengo un extendido con predominancia de células eosinófilas, vamos a hablar de una fase folicular. Si predominan las plegaduras, y un poco más sucio, con células cianófilas, vamos a estar pensando en un periodo progestacional. Es decir, que el urocitograma es para nada invasivo y nos puede servir porque es un ensayo biológico, en definitiva, porque me está midiendo actividad biológica de las hormonas. Si en base, yo no voy a ver esos cambios en la descamación si las hormonas no fueron activas. Entonces, hacer un urocitograma me está hablando que si yo veo todos esos cambios, hubo un eje que funcionó, quiere decir que hubo GnRH, hubo FSH, LH, hubo estrógeno, hubo progesterona, y veo los cambios a nivel de las células. Y si no veo cambios y veo extendidos atróficos, donde no veo nada, estoy en presencia de una insuficiencia completa del eje gonadal, ¿se entiende? O bueno, estoy en una infancia temprana o estoy en una menopausia, ¿no es cierto? Obviamente.
El extendido atrófico quiere decir que no hay desarrollo. Pero si yo veo un extendido atrófico en una mujer que tiene que ciclar, por edad debería estar ciclando, eso es un signo de alarma importante. Algo está pasando, el eje no está funcionando. ¿Se entiende la importancia? Bueno, todo eso, toda esta clase complétenla con lo que vieron de urocitograma en el práctico. Yo lo que les quería decir, que los ciclos ováricos entre 21 y 35 días se consideran fisiológicos. Es decir, una mujer puede tener ciclos de 22, 25, 28, 35 días y no es un signo de alarma como que justifique toda una evaluación. Cuando están muy por debajo o muy por encima de esos periodos, sí corresponde hacer una evaluación. ¿Y por qué puede haber estas fluctuaciones? Porque una misma mujer puede les haber pasado a lo mejor a ustedes, pueden tener un ciclo de 28 y el otro mes tiene uno de 35 y en otro uno de no sé, de 26. ¿Qué pasa? ¿Por qué se producen esos cambios? ¿Alguien sabe? Estamos de acuerdo que podría ser el estrés. Factores estresantes. ¿A dónde impacta el estrés? ¿Sobre el ovario directamente? El hipotálamo. Exactamente. El estrés va a impactar sobre el hipotálamo, y lo que les estaba poniendo acá, un estrés emocional, químico, nutricional, cualquiera de ellos, cualquier tensión nerviosa, factores estresantes severos, presencia de ciertas drogas, nutricional, cuando hay mucho descenso de peso, y eso justifica por qué en los trastornos alimentarios como la anorexia, las mujeres pierden y dejan de menstruar. ¿Por qué? Porque estamos generando un estrés a nivel central muy grande que no permite que se active el eje hipotálamo, o sea, en este caso GnRH gonadotrofinas. Ustedes saben que para que se produzca la menarca es la primera menstruación, ¿no es cierto? Se necesita un peso mínimo también, o sea, la nena esa tiene que haber llegado por lo menos a un peso mínimo de 40, 42 kilos, 45, para que se produzca todo el ciclo y la maduración ovárica. Esto todo tiene que ver con la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? El estrés emocional sobre el eje gonadal es sobre uno de los que más impacta. Entonces, eso se puede traducir justamente en alteraciones de ciclo. Y si pensamos en el ciclo ovárico, y si vuelvo a tomar como modelo el de 28 días, si yo tomo este modelo, si ese ciclo se va a alterar, porque se alargue o porque se acorta, que se vuelve, no sé, de 21 días o se vuelve de 35 días. ¿Cuál es la fase que se alarga o se acorta? ¿O es proporcional? Les doy vuelta a la pregunta. Si una mujer tiene un ciclo de 40 días, ¿igual la ovulación va a ser el día 14? Esto que marco acá, ¿no es cierto? Que en un ciclo de 28 días, la ovulación es al día 14. Si el ciclo se alarga o se acorta, ¿ese momento de ovulación se corre? Sí. ¿Por qué? Si no se corriera sería tan fácil el control de la natalidad porque sabríamos siempre que desde el día 0, 14 días, no importa si menstruo a los 28, a los 35 o a los 60, el día 14, no es así. Porque lo que más varía es la fase folicular. Si un ciclo se va a alargar o a cortar, va a ser a expensas de la fase folicular. La fase luteínica es la que se conserva. La fase luteínica siempre van a ser 14 días después de la ovulación. Esa no se modifica. Es decir, que si el ciclo se alargó y la ovulación supongamos que vino una semana después en un ciclo y ovuló al día 21, ese ciclo va a terminar durando 35 días.
si ovuló al día 21, va a durar 35 días porque hay que sumarle 14 más. Lo que alarga o acorta es la fase folicular. Y dentro de la fase folicular, la media y la tardía. A la fase folicular la podemos dividir en 3. Fase folicular temprana, media y tardía. Es decir, cada 5 días. Los primeros 5 días es fase folicular temprana. Los otros 5 días, fase folicular media y tardía. Es decir, lo que más se modifica es esto, la fase folicular media y tardía. La fase folicular temprana es la que más se conserva, es decir, si yo hablo de fase folicular, que la tomo, digamos, 15 días, 5, 10 y 15. Esta es la temprana, la media y la tardía. Es decir, la fase folicular, tomémosla como de 15 días. Los primeros 5 días es la fase folicular temprana. La otra es la media y la otra es la tardía. La que prácticamente nunca se modifica es la temprana. Esa es la razón por la cual siempre, condición preanalítica es tomar la muestra en esta fase. Y en lo ideal, día 3. Si es posible, tomar día 3 como convención. ¿Por qué? Porque los primeros 5 días no se van a alterar. Si esa mujer va a tener un ciclo que se va a alargar o a cortar, va a ser después de eso. Entonces, en los primeros 5 días, yo sé qué valores tengo que esperar de las determinaciones hormonales. ¿Se entiende eso? Por eso la indicación, salvo que sea, y después vamos a analizar bien en detalle todas las cuestiones del laboratorio, salvo que haya un pedido especial de determinar, por ejemplo, ovulación, y que no la vamos a determinar, porque la ovulación bioquímicamente la medimos con progesterona, en fase temprana no me sirve porque ahí no tengo progesterona. Si no hay indicación en contrario, siempre tomar la muestra en los primeros 5 días del ciclo, por convención tomamos día 3, es decir, se le dice a la mujer, bueno, cuando empiece a menstruar, al tercer día venga al laboratorio y hacemos todo ese cúmulo de determinaciones hormonales. Obviamente, si no menstrua, va a venir en cualquier momento, ¿no es cierto? ¿Se entendió por qué entonces esas variaciones en el ciclo? Como a priori no se puede saber si ese ciclo va a modificarse, entonces o tomamos en esos 5 primeros días o hay que hacer lo que llamamos un barrido espectral de hormonas. Hay que irla citándola porque si es muy irregular, es una de las preguntas que siempre hay que hacerle a las mujeres cuando necesitan un dosaje hormonal y si están con ciclos activos, ¿no es cierto? Entonces, hay 2 preguntas que son fundamentales y que ustedes tienen que instruir a sus personal administrativo, si son ellos los que dan las instrucciones para cómo tienen que venir. Las preguntas fundamentales son, si es regular y cuál es la duración de sus ciclos. Es decir, si la mujer dice, ustedes le preguntan, ¿es regular? Ah, sí, sí. Y no le preguntaron la duración de los ciclos, ella no les va a decir, y a lo mejor era regular, pero cada 35 días, sus ciclos son de 35 días. Entonces tienen que saber si es regular y cuánto duran sus ciclos. Bueno, si no, siempre menstruo cada 30 días. Bárbaro. Si yo tengo que hacer algún cálculo, ya sé y ahora si dice, no, soy muy irregular, no puedo hacer ningún cálculo, porque no sé cuándo va a tener su fase folicular media, tardía, su fase luteínica, etc. La única que me va a tener certeza es en la temprana. ¿Se entiende eso? Porque esto es una cuestión muy sensible, porque el laboratorio diagnostica ovulación. Entonces, ustedes les pueden decir a una paciente que es infértil, porque sus ciclos son anovulatorios, y a lo mejor lo que hicieron fue tomar mal la muestra porque no hicieron las preguntas adecuadas para cuándo citarla al laboratorio. Entonces, todo esto que estamos repasando, todavía no logramos llegar al laboratorio, todavía estamos repasando, es muy importante que lo tengan presente, porque es básico para todo lo que es preanalítico. Después lo analítico, con todo
la tecnología y la automatización, probablemente las fases analíticas, las determinaciones de las hormonas, no tengan problema. Pero sí van a hacer una posanalítica mala, una mala interpretación, si no supieron dar las instrucciones preanalíticas adecuadas. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Algo? A ver, vuelvo a ver dónde nos habíamos quedado. Estaba acá, ¿no? Acá. Entonces, sigo. Bueno, esto es nada más que no me interesa que se sepan los números, simplemente para reflejar en números lo que decíamos recién con todas las curvas. Fíjense las variaciones de estrógeno y progesterona en función de la edad de la paciente. Están indetectables en la infancia temprana, comienzan a aumentar hacia la pubertad. Obviamente la progesterona no, porque si no hay un ciclo completo no va a haber progesterona. Durante el ciclo, mientras la mujer cicla estas dos columnas, tenemos en la fase preovulatoria, fíjense en los niveles a los cuales pueden llegar los estrógenos, empieza a aumentar la progesterona, el pico máximo entonces de estrógenos preovulatorio, el pico máximo de la progesterona es en la fase luteínica. Y en la posmenopausia están prácticamente indetectables. Con respecto a las gonadotrofinas, lo que ya habíamos visto cuando vimos adenohipófisis, en el caso de las mujeres, los niveles más altos de las gonadotrofinas están para FSH en el pico preovulatorio y para LH también. Y acá lo importante es esto, que las gonadotrofinas tienen su máxima expresión, fíjense que puede llegar hasta valores de 66 o de 21 en LH, cuando estamos en la posmenopausia. Esta es el gol estándar para decir que una mujer es menopáusica. Hacer una valoración de gonadotrofinas sumada a estrógenos indetectables, sin duda esa paciente entró en menopausia. Estas son determinaciones que se utilizan mucho en lo que se llama los protocolos de fertilización para predecir si una paciente puede ingresar a un protocolo de fertilización asistida, porque si nos encontramos con estos valores elevados de FSH y estrógeno muy bajos, prácticamente esa mujer no tiene reserva ovárica y no va a justificar hacer nada de todo esto. ¿Qué más quiero que recuerden? Bueno, con respecto a los andrógenos circulantes, las mujeres tenemos andrógenos en circulación y ¿qué nos representan? Lo que yo les decía antes, los andrógenos, que la androstenediona, la testosterona, y que por aromatización pasaban a estrógenos, ¿no es cierto? Androstenediona pasa a estrona, testosterona pasa a estradiol. Tenemos niveles de androstenediona y testosterona circulantes elevados y también dihidrotestosterona, que es, acá faltaría la dihidrotestosterona, que es el metabolito de la testosterona, que es el más activo como andrógeno. Y eso nos va a importar qué contribución y qué es lo que hace cada andrógeno cuando tenemos los síndromes de hiperandrogenismo en las mujeres, que ya los vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los andrógenos que podemos medir en circulación en una mujer? Podemos medir testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, dehidroepiandrostenediona y dehidroepiandrostenediona sulfato, que es la forma sulfatada de la DEA. Bien, ¿qué es lo que les pongo en esta tabla? Para que ustedes puedan mentalizar qué quiere decir si yo en una mujer le encuentro a testosterona elevada. ¿De qué me está hablando? ¿Una falla o un exceso a nivel de qué? Entonces, fíjense que lo que les pongo acá es para cada uno de esos andrógenos, fisiológicamente de dónde provienen, si provienen de la suprarrenal, del ovario o de la conversión periférica. Recordemos que los andrógenos pueden venir de la gónada, pueden venir de la suprarrenal, todo lo que vimos en las clases anteriores, pero también toda esta reacción que yo les pongo acá arriba se puede dar a nivel periférico. En el caso de las mujeres, un sitio importante para conversión periférica es el tejido adiposo, es el tejido mamario. Entonces, podemos tener que aumenten andrógenos por acción de la conversión periférica. Bien, entonces, de los andrógenos, desde el punto de vista de actividad biológica, el que mayor actividad biológica tiene, sin mayor actividad androgénica, es la dihidrotestosterona. Que si yo tomo como actividad biológica, no sé, por ponerle 100% a la testosterona, la dihidrotestosterona es 2,5 veces más activo que la testosterona, desde el punto de vista biológico. Esto es igual en los hombres, es decir, que toda la acción
secundaria de los andrógenos la lleva la dihidrotestosterona. Todo lo que tiene que ver con caracteres sexuales secundarios es responsabilidad de la dihidrotestosterona. La testosterona es acción a nivel gonadal, sobre todo, tanto en hombres como en mujeres. Lo que pasa es que sale a circulación y por acción de la reductasa, acá ya lo vamos a ver en otras diapos, se transforma en dihidrotestosterona. Los otros andrógenos, androstenediona y DEA, tienen muy poca actividad biológica. Entonces, no me va a preocupar si están muy elevados, pero sí me va a preocupar porque pueden convertirse periféricamente en andrógenos más relevantes. Entonces, fíjense, con respecto a testosterona, en una mujer, los niveles de testosterona que yo mido en circulación, ¿de dónde vienen? En partes iguales de la suprarrenal y del ovario, pero solamente contribuyen en un 25%. El mayor porcentaje de la testosterona que yo determino en una mujer es por conversión periférica. ¿A partir de qué? De precursores suprarrenales como puede ser la DEA. La dihidrotestosterona toda viene de conversión periférica. Hay mucha conversión periférica, por ejemplo, a dihidrotestosterona a nivel de piel, que eso es lo que explica la distribución del vello con características androgénicas, nosotros, tanto en el hombre como en la mujer cuando tiene un hiperandrogenismo, que comienza a tener vello en la cara, en los brazos con distribución androgénica, es por acción de la dihidrotestosterona que se convierte en piel. La androstenediona viene en gran medida, mitad y mitad, entre suprarrenal y ovario. Y la DEA es fundamentalmente de contribución suprarrenal. El ovario produce muy poquitito y no hay conversión periférica de la DEA. Entonces, resumiendo esto, testosterona y dihidrotestosterona es periférico, en el caso de las mujeres, DEA es suprarrenal. Entonces, si yo me encuentro con una mujer que tiene niveles elevados de DEA, eso va a estar acompañado de un aumento de andrógenos. ¿Pero por qué? Por conversión periférica. Una hiperplasia suprarrenal, que es lo que veíamos cuando vimos la clase anterior, los hiperandrogenismos de origen suprarrenal, por ejemplo, por mutación de la 21-hidroxilasa, que me aumentaba los niveles de 17-hidroxiprogesterona y me llevaba la síntesis a DEA. DEA va a aumentar en las mujeres que tienen hiperplasia suprarrenal, pero a su vez le va a generar hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque esa DEA periféricamente va a terminar transformándose en testosterona y dihidrotestosterona. ¿Se entiende? Entonces, esta tabla no me interesa, los números, como siempre les digo, sí el concepto. Ustedes tienen que pensar, DEA aumentada en una mujer me habla de un problema suprarrenal. Andrógenos aumentados de testosterona y dihidrotestosterona es un problema de conversión periférica de andrógenos que andan dando vuelta en esa mujer. Habrá que buscar el origen. ¿Qué otra cosa importante para las hormonas ováricas? ¿Cómo circulan? Como toda hormona esteroide, tenemos una pequeña fracción libre y después el resto está unido a proteínas. ¿A qué proteínas pueden unirse los esteroides ováricos? Esta es la globulina fijadora de hormona sexual, SHBG, la sigla viene del inglés, es la proteína que sintetiza el hígado para específicamente unir hormonas sexuales. Esta otra que aparece acá es la globulina fijadora de cortisol y clásicamente la albúmina. Entonces, en esta tabla les estoy poniendo las hormonas esteroides, ya sea estrógenos, progestágenos o andrógenos, cómo circulan. Fíjense que lo libre, como en todas las hormonas esteroides, es muy bajo. La única que un poco más tiene fracción libre, pero nada, poco, 7,5% del total, es la androstenediona. Pero el resto, la fracción libre, que es la activa, es muy poco. Todas estas se pueden unir a todas estas proteínas. Acá les marco con color más intenso, en amarillo, cuál es la predominancia. En el caso de los estrógenos, estradiol o estrona, predominantemente circulan unidos a albúmina y en alguna proporción menor unidos a SHBG.
es decir, un 60 o un 80% unido a albúmina, un 20 o un 30% unido a SHBG. La progesterona, fundamentalmente unida a albúmina. Y en algo unida a la proteína ligadora de cortisol. Fíjense que acá yo les puse para referencia cortisol. El cortisol fundamentalmente circula unido a su proteína propia transportadora, la CBG, y en menor medida a la albúmina. La progesterona es capaz de unirse también a esta CBG, pero básicamente unida a albúmina, y la testosterona y la dihidrotestosterona unida a la proteína ligadora de hormonas sexuales, a la SHBG. De nuevo, no importan los números, sí que recuerden, digamos, cómo es la forma de circulación. De todas estas hormonas, hasta ahora vamos a medir siempre hormona total. Las técnicas para medir hormona libre todavía están teniendo muchos problemas de resolución analítica. Hay algunos índices, por ejemplo, para testosterona, como para evaluar testosterona libre, pero si quisiéramos hacer los niveles de las hormonas libres, son métodos muy complejos que solamente están ahora como métodos de referencia o métodos primitivos, y que son espectroscopía de masa, para la cual hay que pasar por cromatografías, por diferentes fases cromatográficas y después una espectrometría, entonces, o una resonancia magnética nuclear, es decir, no son métodos para lo cotidiano, para el laboratorio de todos los días. Bueno, voy a dejar acá y el miércoles seguimos con las patologías y así podemos ver el laboratorio. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? ¿No? ¿No tienen nada, ningún comentario? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Gracias.